Hola a todos, soy Elias Domínguez Tobar, soy doctora y postdoctorada en Seguridad de la Nación y doctora en Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral. También cuento con estudios doctorales en Derecho Constitucional, soy profesora titular, conferencista, panelista, articulista, ensayista y escritora. Hoy les vengo a hablar sobre mi trabajo, reontologizar la praxis docente en el contexto del conectivismo, una experiencia universitaria de enseñanza-aprendizaje post-COVID-19. Nos regiremos por la siguiente agenda: dimensión de la experiencia, perspectiva de la experiencia, expectativas investigativas, metodología, hallazgo y bibliografía. El presente estudio tiene la intención de socializar la experiencia educativa universitaria vivida en post-pandemia, que en un primer momento respondió a un paradigma de clases a distancia, luego un esquema semipresencial empleando las tecnologías de la información y comunicación como medio y estrategia. En mi caso, a partir del aprendizaje inverso, como herramienta para conservar el continuum académico en garantía del derecho a la educación. La presente gráfica deja constancia que la pandemia por COVID-19 terminará en algún momento del 2023. Dice el doctor Tedros Adhanom, voz máxima de la OMS. Ya en las noticias locales tenemos que el día 14 de marzo las autoridades reflejaron que para ese día había 1094, que era el día 1094 de la lucha anti-COVID, ¿no? Contra el COVID en Venezuela, y que había dejado 3 nuevos contagios en las últimas horas, dando un registro que todos eran por contagios comunitarios, lo que elevaba a 552.228 el acumulado confirmado, con 373 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubicaba en 546.001 pacientes, gracias a los tratamientos gratuitos que garantiza el gobierno bolivariano. Lo que quiero dejar entrever con esto, que la pandemia no ha pasado, lo que ha pasado es la cuarentena. Sin embargo, nos referimos a el asunto post-COVID. Es importante destacar que luego de vivir la anterior experiencia, se fue retomando la presencialidad de manera progresiva, y retomar el aula de clase reflexionó sobre la clase magistral, el rol del docente y de los discentes en el aula y fuera de ella. Cuestión que nos llevó a repensar las categorías aprendizaje y enseñanza, siendo que la primera registra, por una parte, la adquisición de conocimientos respecto a un arte u oficio, en tanto que la otra apunta a la transmisión de conocimientos mediante un método instruccional. Desde el conectivismo de Simon y Down, comprendemos que el conocimiento se distribuye en una red de conexiones, y el aprendizaje consiste en construir, atravesar dichas redes. La enseñanza, desde esta óptica, tiene por objeto descubrir las redes exitosas al tiempo de descubrir también las redes prácticas para permitir la selección del mejor enfoque. Al profesor le toca el modelado y la demostración por una parte, por la otra al discente la práctica y la reflexión, quedando entendido que el aprendizaje y el conocimiento se basa en la diversidad de opiniones que residen en la red o en algunos dispositivos electrónicos. Lo interesante de la experiencia fue el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, con la intención de desarrollar en los estudiantes el pensamiento liberador, mediante el aprendizaje colaborativo seleccionado y la creación de contenidos para ser distribuidos entre los discentes, procurando actividades grupales o individuales dirigidas a gestionar el proceso educativo mediante el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, lo cual procuró alcanzar un aprendizaje significativo. Para, a su vez, el aprendizaje significativo es un proceso que consiste en relacionar el nuevo conocimiento o una nueva información a la estructura cognitiva, en tanto que Brunner señala
la interacción de los significados con una realidad a partir de la agrupación de objetos, sucesos o conceptos, partiendo de la premisa que los individuos reciben, procesan, organizan y recuperan la información que proviene de su entorno. Por otra parte, la UNESCO señala que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, que es en principio organizativo de todas las formas de educación, formal, no formal e informal, con competentes mejor integrados o interrelacionados. Contrapuesto a esto encontramos la concepción de Sousa Santos, la cual apunta a la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia y la tecnología, que superó a las dos otras formas de racionalidad, manifestado por la hegemonía del algoritmo. Y en este proceso, siguiendo con De Sousa, el conocimiento como regulación ganó primacía sobre el conocimiento como emancipación. El orden se convirtió en una forma hegemónica de saber y el caos se convirtió en una forma hegemónica de ignorancia. Bajo este contexto, comprendemos que se alienta a aprender por descubrimiento y no desde la verbalización de los conceptos, porque coloca al docente en un rol integrador, pero al discente en una posición bancarizada. Pero el conocimiento lo impone el algoritmo. Lo anterior nos lleva a las expectativas investigativas que interpela cuál sería el sentido del docente en la etapa post-pandemia en el marco conectivista, planteándonos los siguientes objetivos: caracterizar las categorías aprendizaje y enseñanza respecto a la praxis docente desde el conectivismo y redescubrir el sentido del docente en la etapa post-pandemia. Lo ontoepistémico asumió lo sociocrítico como enfoque investigativo, empleando técnicas o instrumentos de recolección de datos orientados bajo el principio de complementariedad propuesto por Mursi y Jaramillo, con arreglos metodológicos cualitativos, utilizando la investigación-acción participativa a partir de Jara. Los hallazgos descubren algunos conflictos en la praxis docente relativo a la información obtenida en la red, por el dilema de elegir qué enseñar y qué aprender, siendo que el aprender es el resultado de una realidad cambiante, pero también el enseñar entrama potencialidades cognitivas, cuyo impacto transformador redescubre el sentido del docente en la etapa post-pandemia, que siguiendo a De Sousa Santos, orienta a decolonizar el conocimiento conservador para transformar y reontologizar la praxis docente. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a la Universidad Nacional Experimental de Guayana, al comité organizador de este prestigioso evento, a todas las personas que hicieron posible esta increíble actividad y también a todos ustedes, los participantes. A todos, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram @elidomi747 y en elidomi747 @gmail.com. Gracias a todos nuevamente.